Hola, hoy traigo otro video y pues hoy quiero hablar acerca de la Edad Media y el periodo en general, no solamente de un solo tema. Primero que nada, quiero empezar a definir qué es la Edad Media. La Edad Media como tal es un periodo convulso de la historia humana que se centra desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 después de Cristo a 1453 después de Cristo, obviamente, con la caída del Imperio Romano de Oriente y la toma de Constantinopla por el Imperio Otomano. Si bien se puede pensar que la Edad Media termina con la caída del Imperio Romano solamente, algunos historiadores debaten en que probablemente terminó en 1492 tras el descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Aunque bueno, eso no hay que no hay que hacerles mucho caso. Los dejaron caer de pequeños. El punto es, ¿qué es la Edad Media? Primero que nada, algunos pueden pensar que es definitivamente el típico lugar oscuro y clásico de las películas de Hollywood, donde te dicen que la iglesia atrasó 1000 años a la humanidad y que la quema de la biblioteca de Alejandría y no, esa pinche perra mamada que ya me hicieron enojar, hijos de perra. El punto de todo esto es que la Edad Media, si bien fue un periodo convulso y con muchas disputas, guerras y sobre todo hambre y miseria, no fue como todas las épocas lo han sido. No fue ni la peor ni la mejor. Simplemente el término de Edad Media surge a través del romanticismo, bueno, según yo, a partir del romanticismo, para clasificar lo que hay desde la época antigua de la época griega y el Imperio Romano hasta lo que está después de la Edad Moderna en los 1700. La, digamos, la Edad Media surge a través del pensamiento crítico de grandes pensadores de la filosofía, que los cuales no me acuerdo en ese momento porque me da flojera recordar. Entonces, comencemos finalmente. La Edad Media como tal se vio marcada tras la caída del Imperio Romano de Occidente y la caída del último emperador romano llamado Rómulo Augustulo, el cual justamente tenía los nombres del primer fundador de la ciudad de Roma y del primer emperador, el fundador fue Rómulo y el primer emperador fue Augusto. Curioso, ¿no? También hay cosas que dicen el Imperio Romano de Oriente cayó con Constantino XI y su capital fue fundada por un Constantino. Aunque ya, bueno, eso ya es cosa mística, putas pendejadas, ¿no? Entonces, la repartición del Imperio Romano de Oriente vino a través del. Digo, la repartición del Imperio Romano vino a través de su caída, luego de que el rey Odoacro lograse tumbar Roma. Sí, digo tumbar porque, bueno, se cayó. Realmente cayó Roma. Se entiende el chiste, ¿no? Bueno, entonces, luego de que Odoacro le destituyese al último emperador romano y lo exiliase de la ciudad, se logra un repartimiento de tierras entre todos los pueblos germánicos. A los godos les tocaría Italia, a los francos Francia, a los visigodos les tocaría Hispania. Bueno, con los francos me equivoqué, no era Francia, sino la Galia. A los, a los, no me acuerdo cómo se llamaban, los germánicos en especial, les tocaría también Germania Baja. Y luego a los jutos y los anglos, junto a los sajones, les tocaría Britania. Que si mal no recuerdo, creo que tengo aquí una moneda que representa a Britania. Ah, sí, aquí está. Esta es la Britania que todos conocemos. Aunque Britania era el nombre de la isla que en ese momento. Ahora, ahora bien, a los vándalos les tocaría el norte de África y finalmente algunos pueblos planearon repartirse el Imperio Romano de Oriente, pero pues ese título ya lo portaba otro. El emperador, si mal no recuerdo, Vespasiano, algo así era. O si no me estoy equivocando, probablemente no tomen esa información como verídica, ¿ok? El Imperio Romano de Oriente había logrado sobrevivir a la caída del Imperio Romano Occidente y justamente estaba preparándose para luchar. Grandes generales de la época, tales como el conocido Flavio Belisario, del cual ya presentó una foto de él, bueno, un dibujo de él en un video anterior,
se están preparando para luchar y recuperar Roma, aunque eso ya es un poco después. Y finalmente en el 700 y tanto, no me acuerdo qué, lograrían recuperar Roma. El general Belisario, de hecho, es de los mayores exponentes de la militaría medieval. Y justamente mi ídolo, por cierto. Ahora me gustaría hablar de las guerras de la Edad Media. Principalmente porque muchos creen que solamente hubo guerras religiosas, pero pues no, también hubo guerras por intereses económicos, políticos y sobre todo incluso muy inútiles, como la guerra del Balde entre, no me acuerdo si era Provenza y Módena, aunque eso ya es otra cosa. Los aportes de la Edad Media a la filosofía se dan justamente con grandes pensadores como San Agustín de Hipona, el cual ya mencioné en el video anterior, Santo Tomás de Aquino y sobre todo Boecio, y algunos otros pensadores de los cuales me da mucha flojera acordarme, sinceramente. Aunque como tal también hubieron grandes pensadores musulmanes, ya que pues no vamos a dejar solamente que los católicos nos llevemos el crédito, ya que si bien, como lo mencioné en el video anterior, el catolicismo ha dado grandes avances a la humanidad, también el musulmanismo. Voy a darles una pequeña lista acerca de estos, ya que pues bien, el musulmanismo, si bien tiene muy, muy mala fama, también ha contribuido a la paz mundial. O bueno, tal vez no actualmente, pero sí en esas épocas. Y solo se me ocurrieron dos, lo siento. Ibn Abu, Avicena y sobre todo Al-Khwarizmi, que déjame se los escribo aquí, ya me acordé. Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi, el cual está aquí abajo. No sé si se alcanza a ver, pero el punto es ese. Al-Khwarizmi, por cierto, fue el que escribió la novela, o bueno, el libro ese de matemáticas, que a todo el mundo le obligan a leer. Tengo suerte de no haberlo leído aún. Entonces, los musulmanes y cristianos fueron justamente los que más contribuyeron a la filosofía, matemáticas, ciencia y arte de toda la Edad Media. Y de hecho eso es algo importante de recalcar, ya que después de las cruzadas se nos presenta el llamado Renacimiento del siglo XII, el cual justamente es... El Renacimiento del siglo XII es... El Renacimiento del siglo XII, ahora bien, es un movimiento artístico y cultural llamado así, justamente por una recuperación de las artes y la ciencia y filosofía del pasado romano. Se dio justamente gracias al intercambio cultural entre musulmanes y cristianos tras las cruzadas, ya que bien, después de la primera cruzada en 1099, los cruzados establecieron los primeros reinos católicos para recuperar Tierra Santa, sobre como el reino de Jerusalén, el Principado de Antioquía, o incluso no me acuerdo cómo se llamaba, el reino no me acuerdo, creo que también estaba en Chipre. El punto es ese. Tras el intercambio cultural entre musulmanes y cristianos, se dio el llamado Renacimiento y finalmente se logró un gran aporte hacia la escolástica medieval, que fue fundada justamente por Tomás de Aquino. Ahora bien, la contribución a la higiene en la Edad Media, esto es algo muy debatido y discutido, ya que si bien algunos opinan que la Edad Media fue el peor periodo de la humanidad por justamente la poca higiene que se tenía, esto es un mito. Voy a usar este libro como referencia acerca de esto y vamos a ir a una página específica, la cual tendría que estar por aquí. No, esto es de la época victoriana, esto es de la India. ¿Qué es esto aquí? Suecia, el Mapamundi, mira, las grandes pestes, aquí está. Ahora bien, la gran peste negra, este también es un tema debatido. La peste negra se dio justamente tras que un barco veneciano, bueno, esa es la teoría más aceptada, de que un barco veneciano llegó a Venecia, obviamente, y este barco venía infectado con soldados de un asedio mongol. Bueno, los mongoles habían asediado una ciudad afiliada a los venecianos,
y los soldados que la defendían viajaron a la ciudad de Venecia y de ahí se expandió la enfermedad hacia, hacia Europa, ya que pues los mongoles acostumbraban a arrojar cuerpos en descomposición a través de las murallas. Por ejemplo, imaginemos que esta es la muralla de alguna ciudad asediada. Los mongoles eventualmente lanzarían, por ejemplo, imaginemos que quizás eran soldados mongoles, entonces dispararían los cadáveres por catapultas y los cadáveres atravesarían la ciudad y de aquí traspasarían una infección que definitivamente acabaría con la población. Este era un método muy cruel, por cierto, y, y de hecho no se sigue utilizando principalmente porque incluso los propios mongoles se acabaron contagiando de la enfermedad, aunque ellos ya tenían un poco de resistencia hacia ella. Entonces, finalmente la enfermedad de la peste negra se traspasó a Europa y así se empezó a contagiar hacia el resto del mundo. O bueno, el mundo conocido en ese momento, obviamente. No vamos a hablar de América y Asia. Ahora bien, la gran peste negra justamente tuvo sus motivos y su gran crecimiento debido a la poca resistencia que tenían los anticuerpos de los europeos respecto a esto. Voy a dejar aquí unas imágenes acerca de que sí hay higiene en la Edad Media y de que justamente todo eso de que la Edad Media fue una época de oscurantismo y retraso fue un mito. O bueno, es un mito. Bueno, ahí ya pueden ver cómo es que sí que existía la actividad de bañarse, incluso en conjunto, porque hay algo muy interesante respecto a eso. Y es que justamente los romanos acostumbraban a dejar, acostumbraban a dejar baños públicos, como por ejemplo, estas cosas acá, esto por ejemplo, y también acostumbraban a dejar casas de baño, las cuales actualmente son algo muy moderno, se supone, pero de hecho los romanos ya innovaban en eso. A Carlomagno, por ejemplo, le encantaban los baños calientes, con agua caliente, por cierto, obviamente. Y bueno, también los baños termales. Y yo creo que la Edad Media es un tema muy poco discutido y que cuando se debate con gran precisión, no digo que yo sea una persona que sepa debatir con mucha precisión, ya que pues se darán cuenta que me trabo mucho al hablar y esas cosas. Pero sí, es que la Edad Media es un periodo muy interesante. Yo creo que si se le dice la importancia y se analizase correctamente, se podría tal vez tener un poco mejor de entendimiento y no desinformar tanto a la gente. Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar hoy. Y los libros que consulté para este video fueron el de Salud y Enfermedad, no sé quién es el autor, de... No, es una colección científica de Time Life. Y aparte consulté mi libro de Historia Universal, junto al otro que tengo aquí. No sé, creo que no lo alcancé a usar. Este. Bueno, yo creo que ya hasta aquí lo vamos a dejar. Y quiero dejar en claro otra vez que la Edad Media no fue el mejor periodo para vivir, pero tampoco fue el peor. Hubieron épocas mucho más difíciles y mucho más cruentas, pero no por eso también se puede decir que la Edad Media fue un periodo bonito. Aunque bien, lo recalco, no fue la mejor época para vivir, pero no fue la peor. Simplemente, si te hubiese tocado vivir en la Edad Media, habrías vivido como la persona típica de la Edad Media. No con los complejos actuales que normalmente tenemos nosotros los seres humanos de hoy. Y bien, hubieses estado acostumbrado muy rápido. Ahora, me despido. Bye.